Mercantilismo. El mercantilismo surgió en Francia entre los siglos XVI y XVIII. La riqueza de las naciones dependía de la cantidad de metales preciosos que acumularan. Era imprescindible que los salarios fueran bajos y que la población creciese. Una población numerosa y mal pagada produciría muchos bienes a un precio lo suficientemente bajo como para poder venderlos al exterior. Fomenta el autoabastecimiento de las naciones. Se obligaba a la gente a trabajar jornadas largas y se consideraba un despilfarro el consumo de té, ginebra, tejidos de sedas, entre otros. Principal exponente: Jean-Baptiste Colbert, político, jurista y economista francés, mercantilista y proteccionista. Su dirección de los asuntos económicos de Francia permitió una época de esplendor y expansión. Fisiocracia. La palabra fisiocracia proviene del griego physis, naturaleza. Significa el gobierno del orden natural. Partidarios del libre comercio y del laissez-faire, doctrina que defiende que los gobiernos no deben invertir en la economía. En Francia, durante la segunda mitad del siglo XVIII, los ingresos del Estado tenían que provenir de un único impuesto que debía gravar a la actividad primaria, la única fuente de riqueza para ellos. Toda la riqueza era generada por la agricultura. Gracias al comercio, estas riquezas pasaban de los agricultores a la sociedad. Consideraban que había un orden natural para todas las cosas, incluyendo la sociedad y el sistema económico. El fundador de la escuela, Franco Quesnay, era médico de cabecera en la corte del rey Luis XV. Intentaba establecer los flujos de ingreso en una economía anticipándose a la contabilidad nacional creada en el siglo XX. La escuela clásica surgió en 1776. Es considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía. Una característica de esta escuela es la matriz moral, que indicaba que el egoísmo de los agentes sociales proveía a la economía en su conjunto de efectos positivos. Junto a Adam Smith, los máximos representantes de esta teoría fueron David Ricardo y Thomas Malthus, quienes defendían los mercados y la propiedad privada. El tema principal es el crecimiento económico, que según ellos está muy relacionado con la acumulación del capital y la división del trabajo. Uno de sus objetivos principales fue la denuncia de las ideas mercantilistas restrictivas de la libre competencia. La preocupación principal de Adam Smith fue el crecimiento económico y temas relacionados como la distribución, el valor y el comercio internacional. También defendía que era esencial permitir que los individuos intentaran alcanzar su propio bienestar como medio para aumentar la prosperidad de toda la sociedad. David Ricardo hizo grandes aportaciones a la teoría económica, principalmente a la macroeconomía, donde su teoría afirmaba que se tenía que determinar las leyes que regulaban la distribución del ingreso entre los actos de la economía. Y Thomas Malthus, otra figura muy importante en el pensamiento económico clásico, sostenía que el desbalance entre el crecimiento de la población y el aumento de la producción de alimentos daría lugar a conflictos y hambruna. Bueno, la escuela neoclásica. Esta empieza a partir del año 1870 y la desarrollan los economistas como William en Gran Bretaña, Leon en Suiza y Carl en Australia. Los defensores de toda esta doctrina son los que prefieren que operen los mercados competitivos a que haya una intervención pública. También estos mismos explican que la desigualdad de distribución de riquezas y de ingresos se debe en gran medida a los distintos grados de inteligencia, talento, energía y ambición de todas estas personas. Bien, todos estos neoclásicos explicaban la formación de los precios, no en función de la cantidad de trabajo necesario para producir los bienes, sino en función de la intensidad de la preferencia de los consumidores en obtener una unidad adicional de un determinado producto. William Stanley Jevons
Fue un economista nacido en Liverpool, que nació en el año 1835 y falleció en el año 1882. Él venía de una familia rica de economistas que toda su comercialización se arruinó antes de que pudiera terminar sus estudios. Por eso mismo tuvo que emigrar a Australia, donde trabajó en la Casa de la Moneda de Sydney. En su objetivo de equiparar la economía con las ciencias naturales, este mismo Williams utilizó un tratamiento matemático. A comienzos de la década de 1870, simultáneamente a otros trabajos, Waltraps y Menger publican una elaborada síntesis de las teorías de consumo, del intercambio y la distribución. El marxismo. El marxismo es una corriente de pensamiento humano que se desarrolló como conjunto de doctrinas filosóficas, sociales, económicas y políticas relacionadas con el comunismo y el socialismo. El principal argumento en el que se basa el marxismo es que el capitalismo es un sistema económico cuya estructura es errónea. De acuerdo con Marx, el problema clave del capitalismo es que genera la explotación de los trabajadores. En el marxismo hay dos representantes, Marx y Friedrich. Marx fue un pensador de origen alemán, considerado como el padre del socialismo científico, y Friedrich fue un filólogo, politólogo, sociólogo, historiador, periodista, revolucionario y teórico comunista, socialista alemán y amigo del colaborador Marx, con el cual compartía una estrecha colaboración intelectual y política, en el cual se centraron en lo que lo denominaron socialismo científico. Características del marxismo. Entre las principales características del marxismo se destacan: en una sola clase social donde todas las personas son iguales, la propiedad pública, donde el socialismo defiende la propiedad pública o colectiva de los medios de producción y distribución, una economía estatizada. El Estado debe planificar todos los procesos económicos necesarios en la sociedad, como la producción, el intercambio, distribución y consumo. Las necesidades básicas cubiertas por el Estado, donde el Estado de manera oportuna y sin discriminación satisface las necesidades básicas como la alimentación, el refugio, ropa, salud, educación y empleo. Igualdad de oportunidades para todos, donde cada individuo de la sociedad debe gozar de las mismas oportunidades. Menor consumismo. El control estatal garantiza una distribución equitativa de los bienes y servicios. Y por último, el mecanismo de precios, donde el Estado es responsable de la fijación de precios. Lucas Michelin. Keynesianismo. El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. La base de la política económica keynesiana está basada en la consideración de que la variable fundamental que mueve la actividad económica es lo que él identificó como demanda global. A estos la abarca el consumo, la inversión, los gastos públicos y las exportaciones. La economía propuesta por Keynes se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. El interés final de Keynes fue intentar datar a las instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera parte, sobre todo, del efecto multiplicador que, según Keynes, se produce ante un incremento de la demanda. Ahora les dejo la biografía de Keynes. La teoría del monetarismo fue formulada por Milton Friedman en la década del 60.
Se basa en el liberalismo y es una reacción al keynesianismo. Su preocupación máxima es la inflación, la cual es un problema estrictamente monetario. Esta inflación se produce porque hay más dinero en circulación del que debería haber de acuerdo a las reservas del Banco Central y a la actividad económica en general. Además, el monetarismo sostiene que se debe eliminar el déficit público y defiende la utilización del mercado como mecanismo de asignación de recursos y la aplicación de una política monetaria. Milton Friedman es uno de los más importantes economistas de la segunda mitad del siglo XX y fue ganador del Premio Nobel de Economía en 1976.